Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar un encuentro muy especial que tiene que ver con presentar el libro de Oscar Blando y Oscar de Fante, La Constitución de 1921, la verdadera Constitución progresista de Santa Fe. Y la idea es que podamos hacer un diálogo entre Oscar y, en mi caso, para trabajar justamente este texto que es muy rico, muy interesante, y creo que también es un texto necesario, porque involucra desde pensar una constitución muy novedosa para su época, pero también es pensarla desde la mirada actual, digamos, es repensarla a propósito de también muchas de las cuestiones que estamos viviendo. Hemos pensado con Oscar en hacer esta presentación a propósito de plantearlo como una conversación, digamos, como unas preguntas y trabajar en relación a eso. Y la primera cuestión que me pareció importante preguntar, que en general me parece interesante ver, es esto de lo que podríamos llamar la cocina del libro. Esto es, cómo se les ocurrió el tema, cómo fue el proceso para trabajar sobre esta constitución, cómo armaron el bosquejo del libro, cómo es el diagrama en general del libro, para que aquellos que en algún momento puedan acceder a él tengan una idea de general de cómo fue el proceso hasta llegar a este texto sobre el cual vamos a hablar ahora en breve. Bueno, bienvenidos a todas y todos nuevamente. Eh, Agradezco como siempre la invitación. Perdón, Alfonsina, que haga esta introducción. Y muy gratamente que conversemos juntos y con todas las amigas y amigos que están presentes en lo posible, porque cuando uno habla de una constitución, por lo menos esta es mi perspectiva, hablamos de poder. Cuando se habla de una constitución, se está discutiendo el poder económico, obviamente el poder político, su concentración, sus limitaciones, y hablamos de derechos, sus garantías. Es decir, esta es la perspectiva, pero además, como dijiste bien, la idea es eh, hacer un diálogo con el presente. Yo esta semana estuve en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que hacía un homenaje a la reforma del 94, ¿no? Y yo vinculé esta constitución del 21 de Santa Fe con la del 94, ¿no? Haciendo un diálogo entre las dos constituciones, ¿no? Que a pesar de una de comienzos del siglo XX y otra promediando el final del siglo XX, la del 94 nacional, podíamos hacer justamente un diálogo entre ambas constituciones. Eh, Respondiendo a tu pregunta en cuanto a la cocina, que siempre es una tarea apasionante, ¿no? De quien escribe, del escritor, del investigador, de quien va a iniciar un trabajo, un texto, y trata de que sea público para su debate, para su consideración. Yo tengo que empezar con algo personal. Eh, lo primero que decir, sí, yo sé que puede haber alguien que no le guste, pero ya, ya va, ya va. No, el tema es, la idea, decía desde lo personal, es porque familiarmente provengo de una tradición
digamos así, latorrista, ¿no? Pensado en político argentino santafesino Lisandro Latorre, ¿no? Que tuvo mucha influencia sobre esta constitución y por lo tanto en mi casa, era muy común escuchar en los debates políticos hablar de esta constitución de 1921. Por lo tanto, mi primer acercamiento era desde muy joven leyendo esa constitución, que siempre se citaba y que, por otra parte, muchos citan hoy desde el constitucionalismo, incluso tampoco la han leído, pero la citan como muy importante. Luego, desde el punto de vista académico, eh, lo he trabajado y finalmente, estando en el gobierno de Santa Fe, en una dirección de reforma política y constitucional, en donde el tema era reformar la política la constitución actual del 62, una de las dos constituciones más antiguas de la Argentina, junto a la de Mendoza, y por lo tanto este era un antecedente fundamental para tener en cuenta, y por lo tanto por eso también avanzamos en este sentido, y la idea, este libro tiene su primera edición exactamente hace 10 años, en el 2014, cuando estábamos ahí trabajando esta idea de la reforma. Y ahora hicimos una nueva edición. El libro tiene una estructura con una introducción que era del ministro de gobierno en su momento, pero esencialmente, y para mí una de las cosas más importantes, es que se incluyen dos capítulos, dos trabajos, que pertenecen a los dos diarios más importantes de la provincia de Santa Fe, que son el litoral de la capital y de la capital de Rosario. Ustedes tienen la capital de acá de Mar del Plata, ¿no? La capital de Rosario. Y escribieron un capítulo el exdirector del diario Litoral y un historiador, Miguel de Marco Hijo, que habló sobre autonomía municipal, en nombre del diario La Capital. Ahora, ¿por qué están estos dos diarios presentes? Bueno, porque en el proceso constituyente, su sanción, su debate, su no vigencia, etcétera, ambos diarios apoyaron firmemente a la reforma, a la convención, a su sanción. El litoral más en defensa del radicalismo. Ustedes recuerden que esa convención constituyente estuvo marcada por dos partidos políticos, el radicalismo y la democracia progresista de Santa Fe. Y pocos saben, porque en realidad fue la democracia progresista quien levantó más esa bandera y la puso en vigencia por otra parte, la mayoría de esa convención fue radical. Y la minoría, aunque muy importante, claro, demócrata progresista. El litoral defendió la política o apoyaba el radicalismo, esencialmente, es más, uno de los fundadores, Caputo, Salvador Caputo, es convencional constituyente. Y el diario La Capital de Rosario, por Nicasio Oroño en su momento, y todos los lagos, apoyaban fundamentalmente la línea de Lisandro de la Torre, ¿no? Es decir, que ambas tuvieron una vigencia, ahí los medios de comunicación a favor de la convención, a favor de la sanción de esta constitución. Y como dice el director del diario Litoral, cuando el gobernador Mosca, radical de Santa Fe, gobernaba en ese momento, termina dejando sin efecto por un mero decreto esa constitución, obviamente el diario electoral y el texto, así lo titula, queda como descolocado entre esta situación, porque el radicalismo que apoyaba de Santa Fe, que apoyaba
por lo menos el diario El Litoral y gran parte de los convencionales a esa constitución, termina por orden del Poder Ejecutivo y materializada por el gobernador Mosca, el de Tamburini Mosca, ¿no? Eh, dejándola sin poder entrar en vigencia de la misma. O sea, esta es un poco, y finalmente hay uno de los trabajos que también había un libro en mi casa que se llamaba La verdadera Constitución de Santa Fe. De ahí yo juego con el nombre, La verdadera Constitución Progresista de Santa Fe, del año 32, y el prólogo es de Lisandro de la Torre. Y yo incluyo allí mucho del análisis de esa constitución y parte del prólogo de Lisandro de la Torre. Y finalmente, el sentido de este libro, que era difusión de la constitución. Y está completa esa constitución, porque si ustedes googlean, bueno, tal vez por el libro aparece, pero no estaba ni en las bibliotecas, estaban presentes esta constitución. Así que ese era un poco el motivo, y ahora la redacción de la misma, teniendo en cuenta la posibilidad que en Santa Fe haya reforma constitucional, no se sabe cuándo, pero a lo mejor en poco tiempo. Bien, me pareció importante empezar con esto de la cocina del libro, porque ahí hay un hilván entre lo personal, que tiene que ver con tu propia vida y la vida familiar, y también la cuestión académica, pero me pareció importante esto que señalás de la discusión a nivel en este caso, de dos medios de comunicación claves para ese tiempo, que tenía que ver también con la posibilidad de poner en discusión esa constitución en el seno de las mesas familiares, digo, porque el plantear que estos dos diarios, con una clara identidad política subyacente, pero con el deseo de colaborar en el trabajo del conocimiento, ¿no? De la discusión de estos temas, que realmente cuando uno después empieza a ver los temas claves de la Constitución, realmente es muy, muy fuerte para la época, ¿no? Vos bien decías cómo era el contexto provincial, hablaste de un actor político clave de la Constitución, pero es un actor político clave de la política argentina de la época, que es Lisandro de la Torre, en un contexto de un gobierno nacional que es el primero que ha emergido producto de la ley Sáenz Peña, o sea que es todo un combo, digamos, a nivel provincial y nacional, ¿no? Y en este sentido, me interesaría que si pudieras profundizar un poco sobre ese clima político de Santa Fe, específicamente en esos momentos, y tal vez un poco más en la figura de Lisandro de la Torre como un eje muy importante en todo este proceso. Bueno, obviamente desde 1912 a 1930 es el periodo del radicalismo, ¿no? Poder, y a partir de la ley Sáenz Peña. Y fíjate que la primera provincia que utiliza la ley Sáenz Peña es Santa Fe, porque en 1912 la utiliza Santa Fe y gana esa elección fue el gobernador Manuel Menchaca, radical, que va a ser el presidente de la convención del 21. Es el presidente de la convención, Manuel Menchaca, gran defensor de la ley Sáenz Peña, pero también de esa convención reformadora. Y cuando termina su discurso, cuando la sancionan, espectacular, realmente. Y Santa Fe entonces decía, como un espejo, tenía una influencia neta del radicalismo, dividido entre la Unión Cívica Radical de Santa Fe, antipersonalista, y la Unión Cívica Radical Comité Nacional, que era irigoyenista, digamos. Y como partido de oposición,
Lisandro de la Torre con la democracia progresista, creada con una anterioridad. El PDP se crea en 1914. En 1908 se funda lo que se llamó el antecedente de ese partido, que fue la Liga del Sur. Porque el tema en Santa Fe era la política entre el sur y el norte, ¿no? El norte más aristocrático, jerárquico, centralista, donde estaba el poder burocrático, y el sur más productivo, más plural, más migratorio, y que normalmente le quitaba los recursos el norte. Entonces la Liga del Sur era de Barrancas, una ciudad a mitad de camino hacia el sur. Y ahí, Lisandro de la Torre y otra gente, obviamente, plantean ya una serie de cosas que se van a plasmar en la Constitución del 21. Por ejemplo, ya planteaban ahí la autonomía de dos ciudades del sur, como Casilda y Rosario, digamos, el derecho de las minorías para integrar las comunas, autonomía municipal, bueno, una serie de cuestiones que son antecedentes y que, bueno, van a ser parte de la política santafesina. Y ciertamente empieza ahí a discutirse en los dos grandes partidos que tenía Santa Fe, más allá de sus líneas internas, que también la democracia política tenía, el tema de los contenidos. Ya desde 1918 y sobre todo 1920 se presentan proyectos de reforma de la Constitución, que era de 1900. Tanto radicales como demócratas políticas presentan proyectos de reforma. Y esencialmente eran reformas políticas. Reformas que tenían que ver con la descentralización, con la pureza del sufragio, con el pluralismo, con la autonomía, hablando de descentralización, y con dos cuestiones que van a sellar la discusión y el debate y las resistencias políticas, económicas, sociales a esa constitución. Y esos dos grandes temas fueron la cuestión religiosa y la cuestión social. Estos fueron los dos grandes temas que atravesaron, por otra parte, el debate político santafesino de esas épocas. Un poco este es el debate que se plantea en la política santafesina de esos años. A propósito de lo que estás diciendo, recuerdo un poco ese sur santafesino que también tenía una fuerte presencia inmigratoria, ¿no? De distintos grupos también, ¿no? Y pienso en el radicalismo y la vinculación en algunos procesos revolucionarios, especialmente en la segunda, que magistralmente Ezequiel Gallo escribió o describió en Colonos en Armas, ¿no? O sea, venían de una tradición fuertemente ligada a la búsqueda también de derechos por parte de los inmigrantes. Y desde ese lugar también me parece que cruzamos alguna cuestión que me parece podríamos empezar por ahí, por uno de estos temas, que es el laicismo como una disputa ideológica, planteas vos en algún momento del texto, ¿no? Pero ese laicismo también me parece que se puede encontrarse en la presencia de distintas comunidades de inmigrantes que existían especialmente en el sur y que obviamente tenían otra perspectiva como para poder ir también en una construcción de ciudadanía, ¿no? Así que vamos al primero de los grandes temas en disputa, porque esa constitución fue una constitución de temas en disputa que además realmente es de avanzada. Una es esta, ¿no? La disputa ideológica que plantea discutir a esa altura del siglo XX el laicismo. Claro, efectivamente, ahí ciertamente había una preponderancia del latorrismo, digamos, ¿no? De lo que significaba la democracia progresista, mucho más laicista en ese sentido que el radicalismo mismo. Pese a que
pese a que, digamos que esa constitución, no lo dijimos, tal vez lo teníamos que haber dicho, que no pudo estar vigente en 1921, retoma y es puesta en vigencia en el periodo 1932-35, cuando gana Luciano Molinas, que era demócrata progresista, ante la abstención del radicalismo, bueno, la abstención era en general de todo el país, y la pone al día siguiente de asumir en vigencia esa constitución. Respecto al tema religioso, Luciano Molinas era un católico que iba a misa, digamos. No era un tipo más alejado, en todo caso, como Lisandro de la Torre, que tampoco era ateo. Ciertamente lo que no quería era la intromisión de la iglesia, lo que se llamaba el clericalismo, ¿no? La intervención de la iglesia. Entonces, y claramente esta era una característica de esta constitución. Daremos dos o tres pautas en ese sentido. Los debates de Lisandro de la Torre con Monseñor Franceschi, ¿no? Los intermedios filosóficos, todo esto que se puede remitir, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con esto, la injerencia de la Iglesia en las cuestiones de Estado. Bueno, y esa constitución lo que hace, en primer lugar, hace lo que hizo recién la constitución del 94 en el país, que es que no sea de una religión católica, de ninguna religión, en este caso el gobernador de la provincia, lo que fue a nivel nacional en el 94 el presidente de la República, ¿no? Ahí ya hay un tema. El tema más importante y el que es más evidente y rupturista, digamos. Esa constitución no tuvo preámbulo. Es una constitución sin preámbulo. Se dice concretamente que lo que se quería era justamente evitar lo que todas las constituciones de la época y las que siguieron y siguen, eran la invocación divina. Toda la invocación a Dios, bueno, estaba en los preámbulos de la Constitución y siguen estando en los preámbulos de la Constitución. Entonces, eliminando el preámbulo, se eliminaba la invocación divina, la invocación de Dios. Una alternativa, yo diría, a esta altura pícara, como para solucionar ese tema. Y la otra gran cuestión tiene que ver con la educación. Y la educación ahí expresamente señala que debe ser una educación común, integral, obligatoria y laica. Y lo dice claramente y con toda la palabra laica en 1921. ¿No? Entonces, obviamente, cuando esto se pone en vigencia, fue realmente importante. Más aún, se crean los que llaman los consejos escolares, que se votaban junto con el intendente del pueblo, eran votados popularmente. Serían más o menos lo que eran los consejos escolares en la provincia de Buenos Aires, pero en Santa Fe con mucho más injerencia, y además, reitero, con el voto popular. Entonces, el tema ciertamente religioso estuvo presente. A ver, cuando el ministro del Interior de Irigoyen, que era, creo que Indalecio Gómez, o Ramón Gómez, perdón, no Indalecio, Ramón Gómez, le manda a Mosca un, un pedido, una sugerencia, entre comillas, y le dice, mire, haga algo, porque esta constitución es peligrosa. ¿Ya? El tema de la religión es del medioevo, haga algo con esto. Y Mosca creo que hizo, bueno, como suele hacerse muchas veces, más que lo que le piden, ¿no es cierto? Porque directamente ni siquiera vetó la Constitución, la dejó sin efecto. Calculemos esto en esta época, ¿no? Deja sin efecto por decreto, me suena esto, por decreto una convención constituyente que había sido sancionada. El argumento jurídico era que esa convención se había excedido en el mandato, viejo tema de discusión constitucional. Bueno, se excedió en el mandato y el argumento fue ese, para dejarla sin efecto, y también fue ese cuando en 1935
ya justo, interviene Santa Fe. El argumento fue que la Constitución del 21 vigente, que regía, bueno, no era válida porque el mandato había concluido, pero también ahí se metía la endija religiosa para la ignominiosa intervención federal, como hicieron desde Felipe Piña a Félix Luna, todos los historiadores, y todos los historiadores, como una de las más ignominiosas intervenciones, brutales intervenciones al gobierno de Santa Fe, y por supuesto la caída de la Constitución del 21, que nos remitió a la de 1900 otra vez, ¿no? La retrogradación institucional que se inició. Así que ese es el tema religioso, fue uno de los grandes y principales temas de debate y disputa, como bien decía. El segundo tema de disputa en esta idea de peligrosidad, digamos, que seguramente para muchos tenía esta constitución, es esta incorporación del constitucionalismo social tan cercano a lo que en la época estaba, digo, desde la Constitución mexicana, la Constitución de Weimar, y muy tempranamente, esta es la primera constitución en Argentina que tiene una vinculación con lo que llamamos constitucionalismo social y que recién vamos a ver aparecer fuertemente en la Constitución de 1949, digo, o sea, faltaban varias décadas para que este tema se instale y, por supuesto, es el segundo gran tema de debate de esta Constitución. De debate y de resistencia. Y de resistencia, exactamente. Y de resistencia a esa Constitución. Yo creo que estaba enmarcada, como muy bien decís, por lo menos en tres revoluciones, digamos, ¿no? La Revolución Mexicana de 1917, y su constitución, bueno, y la Revolución Alemana de 1918, Weimar, la Constitución de 1919, y la Constitución rusa también, la soviética, ¿no? Esas tres grandes revoluciones, y en definitiva, y sobre todo viendo una perspectiva europea, era de alguna manera a la cuestión de la democracia parlamentaria, incluirle, bueno, los derechos económicos sociales, los derechos sociales, que eran el reclamo un poco de la época. Pero claro, Santa Fe, ninguna provincia argentina tenía los derechos sociales que incluyó esa constitución. Y me voy a permitir, porque no vale decirlo, sino leer algunos de esos párrafos que tienen tanta actualidad o tendrían tanta actualidad hoy, ¿no? Que claramente se incluye en el constitucionalismo social. En una de las partes del capítulo sobre el régimen económico, social, del trabajo, dice que la legislatura deberá propender a la eliminación de impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad. Es decir, no podía haber impuestos sobre los artículos de primera necesidad. 1921. Miren si hoy pudiéramos hablar de eso, ¿no? Un artículo que no se puede poner impuestos sobre artículos de primera necesidad. Pero además, tal vez influido por también un acontecimiento muy importante anterior de pequeños y medianos arrendatarios rurales, que fue el grito de Alcorta. Tal vez por eso esta Constitución esboza, fíjense, en el articulado de la Constitución, una pequeña reforma agraria. Porque dice esto, el artículo 31 de esa Constitución dice: la provincia adquirirá tierras aptas para venderlas en lotes no mayor de 50 hectáreas, en no menos de 20 actualidades y a precio de costo a agricultores argentinos, nativos o naturalizados, utilizando como recursos los provenientes en todo o en parte, ¿en qué? ¿De dónde venía?
los impuestos al mayor valor de la tierra libre de mejora. ¿Se acuerdan de este postulado que siempre se hablaba, sobre todo en los 70? Bueno, la Constitución del 21 lo establecía. De ahí venían para darle a los pequeños productores y arrendatarios que abonarán de los latifundios y los demás que crea esta legislatura. Es decir, estas cosas establecía, pero además dentro del régimen del trabajo, decía, el Estado debe garantizar, entre otras cosas, a la mejora de las condiciones de vida, la producción de la producción, la cooperación, la mutualidad y el ahorro, la fijación de la jornada máxima de labor y el salario mínimo, mucho antes de otras leyes, destino de una parte de la renta fiscal para la construcción de casas para obreros, reglamentación del trabajo de mujeres y menores, aseguraba la higiene en los lugares de trabajo y propendía el establecimiento de cámaras de arbitraje con participación patronal y obrera. También la consagración obligatoria del descanso hebdomadario, la fijación de la jornada laboral máxima para el empleado público en 8 horas y 48 horas semanales. Es decir, todas estas reformas se hacían 28 años antes de 1949 y 36 años antes del 14 bis de la Constitución. Bueno, esto también era motivo de resistencia de los sectores de poder en Santa Fe y como sería presumible entender en cualquier sector donde se aplicara una constitución. Siguiendo con lo innovadora de esta constitución y lo que significa también en términos de lo que puso en tensión, ¿no? En distintos planos, hay un plano que me parece muy interesante también y me parece que será muy importante escucharte, que es el tema especialmente de la situación de la mujer y los derechos electorales, pero específicamente por un caso muy puntual que no hace mucho tiempo han seguido en esta tarea de rescate, digamos, que tienen de todo este periodo, que evidentemente es muy rico y muy necesario volver a ponerlo en evidencia y desde ese lugar es muy significativo, que bueno, que es el caso de Julieta Lavalle de Ginocchio, y que me gustaría que nos contaras un poco, por un lado, esta cuestión de los derechos electorales para la mujer, y por otro lado, quién fue Julieta Lavalle. Sí, realmente entre el proceso democratizador que tuvo esta constitución, permitió también acá, ¿no? Bastante años antes del voto femenino, 26 años antes, a nivel nacional, permitió que los extranjeros, y recuerden que para esa época Santa Fe tenía un 36% de extranjeros en la provincia, no era menor el voto para los extranjeros a nivel local, y la posibilidad de las mujeres de elegir y ser elegidas a nivel municipal. Por supuesto, con las restricciones de la época, que eran las restricciones del Código Civil, de que las mujeres tenían que tener administración de sus bienes para poder participar. Bueno, dentro de esto, hoy sería una cuestión inaceptable. Ahora, en 1921 podían votar y podían ejercer, podían ser elegidas. Así como instrumentó lo que también en el 94 se dio a nivel nacional, aunque las provincias algunas podían tenerlo, las formas semidirectas o directas, según los autores, establecía el referéndum, el plebiscito y la revocatoria de mandato a nivel municipal, además de la autonomía de la cual podemos hablar. El hecho al que vos te referís
cuando uno investiga esto y en los papeles, dice, bueno, la mujer pudo votar y pudo ser elegida. Ahora, ¿qué pasó? La mujer pudo votar, pudo ser elegida. Bueno, hubo carnadura en esto que estaba en la Constitución con la realidad. Y esto que solo pasa, o otros lugares puede pasar, pero ¿qué pasa en la universidad pública? Y es que un alumno de la Facultad de Derecho me llama por teléfono, derivado por otro profesor, me dice, yo sé que usted está trabajando el tema de ha publicado un libro de la Constitución del 21, etcétera, y me dice, yo tengo un dato que me parece relevante, si usted quiere, lo conversamos. Y el tema era que en una localidad cercana a Rosario, a pocos kilómetros de Rosario, una comuna todavía no es ciudad, Soldini, el 11 de marzo de 1934 votaron todas las mujeres, es decir, hubo voto en Santa Fe, y pudieron votar todas las mujeres. Y en esta localidad, una mujer, Julieta Lavalle de Ginocchio, se presenta con una lista, encabezando ella, mujer, por supuesto, abajo hombre, una lista que fue una lista independiente, frente a una lista liberal que comandaba el caudillo del pueblo. Y esa lista gana por el 73% de los votos. Es decir, constituyéndose lo que creo fue la primera mujer electa de la Argentina en un cargo gubernativo, y no sé, si en América del Sur. Porque las mujeres votaron, en San Juan votaron, en Ecuador votaron, en Uruguay votaron, pero no habían sido electas. Muchos conocen a Flavia Freiberg o a Marina Stula, politólogas que están en el derecho electoral de las mujeres, etcétera, muy feministas. No me supieron responder si había casos anteriores. Tiene un hecho absolutamente inédito que en su momento los diarios de la época también lo pusieron de resalto, pero quedaron en el olvido. Una investigadora de la Universidad de Cuyo escribió un artículo a propósito de los 50 años del voto femenino a nivel nacional, y ahí lo pone, uno de los pocos lugares que vi que estuviera, y en ese artículo dice algo muy claro. Es lo que sucedió con Julieta, fueron la caída de dos mitos, digamos. Por un lado, de que una mujer que se presentaba a elecciones había sido votada por hombres, porque si no, no hubiera tenido el 73% de los votos. Y en segundo lugar, que los caudillos políticos podían ser vencidos. Entonces, digo, esto, bueno, a partir de esto, conocí a los nietos y a una bisnieta de Julieta, hicimos la presentación de esta segunda edición en el Consejo de Rosario, y hace pocos días en Soldini, estaba el pueblo entero ahí. Estaban los familiares, algunos vinieron de Tucumán, otros de Salta, que son descendientes de ella. La legislatura le dio el carácter de interés, hubo funcionarios, legisladores, y presentamos el libro y después hablamos de esta mujer, Julieta. Los diarios de la época decían justamente eso. Esto fue posible porque estaba vigente la Constitución de 1921 que habilitaba esta posibilidad y había dado encarnadura a este hecho histórico, inédito, poco conocido, y que, bueno, también la universidad pública da estas posibilidades, ¿no? Bueno, para ir cerrando, pero sin dejar de aprovechar que lo tenemos a Oscar, y ya algunos hilos señaló en relación a otros temas, un poco para pensar
en otras áreas que también esta constitución fue realmente innovadora, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de, bueno, la situación de los municipios, eh, y el papel de la incorporación de formas semidirectas, de democracia o directas, como vos mencionaste, que también fue absolutamente innovador. Sí, ciertamente. Yo diría el otro gran tema político fue la descentralización. Esa constitución estableció lo que aún hoy no tiene la constitución vigente de Santa Fe, que es la autonomía municipal. Pese a que la constitución del 94 es una manda constitucional. ¿eh? Bueno, no la tiene Mendoza, no la tiene la provincia de Buenos Aires y no la tiene Santa Fe. Es la provincia que no tienen autonomía municipal. Bueno, esta constitución del 21, en esta idea de descentralización, y además de ponerle límites al gobernador, que en esta época el gobernador elegía a los intendentes a dedo. Bueno, desde ese entonces, elección popular de los intendentes y de las comunas. Y además, porque la autonomía significa descentralizar poder y descentralizar funciones con o sin recursos, que es el gran tema del federalismo argentino, por otra parte, ¿no? Los intentos, como se dio en el menemismo, como se puede dar ahora, etcétera, de descentralización sin recursos, lo cual lo que significa es el ajuste, no la descentralización, hacia las provincias o hacia los municipios. Yo recuerdo en los 90 que justamente se pensaba la descentralización no solamente de la educación a nivel provincial, sino la idea era municipalización de la educación. Bueno, esta constitución estableció esto y las dos principales ciudades de Santa Fe, Rosario y Santa Fe, la capital, en 1934 se dan sus propias cartas orgánicas, es decir, lo que se llama la autonomía institucional que establece la Constitución del 94, y se dieron sus cartas orgánicas, su constitución en chiquito, digamos, en donde también había una serie de avances superlativos, entre otras cosas, de la participación popular, inédita para la época. Entonces, ciertamente esto significó una serie de inconvenientes que también crearon problemas y que a la hora de la intervención de la provincia jugaron en este sentido. Más allá de limitaciones, reitero, al gobernador. Por ejemplo, tema con el cual yo acuerdo, eh, fijar fecha fija para las elecciones y no que los gobernadores la cambien a su merced. Tendiera a ser una fecha fija. Después fijamos la fecha, pero que sea fija. Y no que el gobernador juegue a favor o no según la política para la fecha de las elecciones. Creó la Corte Suprema de Justicia, la inamovilidad de los jueces, que en esa época en donde se intervenían las provincias, se intervenían los municipios y por supuesto se sacaban y se ponían a los jueces, la inamovilidad de los jueces era una tarea muy importante que aseguraba y la estabilidad del empleado público, porque justamente venía un gobernador, sacaba a todos, ponía a otro, bueno, aseguraba la estabilidad del empleado público. Como fue uno de los disertantes ahí en la presentación en Rosario, dijo, miren, si ponemos en vigencia con algunos retoques esta constitución en Santa Fe sería más progresista que la que tenemos. Entonces, digo, ciertamente muchas de estas cuestiones debiéramos tener en cuenta, y no sé si lograremos, de que sean consagradas en una reforma constitucional. Bueno, Oscar, me parece que en nombre de todos los que estamos aquí, agradecerte profundamente la presentación de este libro, aplaudirte efectivamente entre todos, porque
Para mí fue un lujo haberlo leído, poder encontrar algunas cuestiones que realmente son inéditas y lamentablemente no conocidas, pero también por esta posibilidad de traer estas discusiones y estas tensiones a un escenario que no está ajeno a tensiones y a discusiones necesarias. Así que personalmente te agradezco la oportunidad también porque junto con Pablo me permitieron poder acceder a este texto y de esta manera encontrar una historia que no conocía y que merece efectivamente que todos lo tengamos en cuenta. Así que de mi parte, No, muchas gracias. el agradecido soy yo y como le dije a Pablo, presumía que te iba a interesar este tema, porque sé de tu rigurosidad, igual que de Juanjo y todo, pero que podía interesarte y que también pueda servir como un elemento también de parte de las disciplinas que ustedes Sí. desarrollan con los alumnos. Así que muchas gracias a todas, a todos, como siempre a Pablo y a todos quienes, muchos de los cuales nos vemos y nos seguimos, la veo a María Julia también aquí presente y bueno, a lo mejor nos vemos dentro de un rato. A lo mejor. Yo simplemente quiero agradecerte. Tuve la oportunidad de recibir dedicado ese libro ya hace muchos años y uno siempre va descubriendo cosas nuevas. Eh, la verdad es un libro muy completo que merecería estar incorporado en los textos universitarios. Pero hay un detalle que a lo mejor para quienes no están en el ámbito del derecho laboral puede pasar desapercibido. Y vos dijiste, muy bien, lo leíste hace un rato, respecto a la jornada de trabajo. Esa constitución dice que la jornada de trabajo, si no te escuché mal y no lo anoté mal ahí, dice 8 y 48. Hablar Sí, de 8 horas y 48 horas fue todo un debate que no pudo ser superado en la ley de jornada, está vigente en nuestro país desde hace varias décadas, en la cual se establece 8 o 48. Para quien no está en el ah, ámbito puede ser una diferencia en la conjunción. Sin embargo, es fundamental para los trabajadores porque hablar, como hablaba la Constitución, de 8 y 48 implica que si trabaja 9 horas por día, le corresponde una hora extra, independientemente de que después al día siguiente trabaje 7 horas o lo hagan trabajar menos. Con la reforma, o sea, con la vigente, que habla de 8 o 48, a un trabajador lo pueden hacer trabajar 9 horas, 9 horas, 9 horas, trabajar menos un día, le compensan, trabaja menos de 48 horas a la semana y no cobra horas extras. Por eso es muy importante esa diferencia y muy progresista si estamos hablando hace más de 100 años. Y hoy no pudo lograrse todavía. dice eso, ¿eh? Dice eso, dice y 48 horas semanales. Sí, sí, Artículo 29 de esa. por eso lo marqué especialmente cuando volviste a leerlo, porque a veces puede pasar A mí se rápidamente me pasó. y no, no, y decir, yo estoy en el ejercicio del derecho laboral todos los días, defensa de los trabajadores, entonces ese tema es un tema que lo tenemos muy presente a la hora del reclamo de horas extras. Eso es algo que se discutió especialmente cuando se dictó la ley de jornada y no se pudo lograr el 8i, sino quedó el 8o. Qué aporte, muy bueno. Ese, El a mí tuyo. también se me había escapado, ¿eh? El Ciertamente. tuyo, el tuyo. Para Muy destacar. bien. Bueno, gracias, muchas gracias a todas y todos. Gracias a Oscar, como siempre, y a Alfonsina, que Alfonsina tiene doble función, o función continuada. Ahora ha habido un problema de cámara, así que la pareja va a sesionar junta. Lo dejo a Juanjo como moderador. Y yo vuelvo al silencio. No sé quién pone a grabar ahora para que esto pueda seguir estando. Florencia sigue derecha a la grabación. Sí, sí. ¿Querés que haga una Bueno, pausa y lo volvemos a presentar? Me parece mejor un pequeño corte y arranque, no pausa.